La mujer sufrió un ataque epiléptico y falleció. Sin embargo, en medio del funeral, cuando su hermana insistió en abrir el ataúd para verla por última vez, ocurrió algo verdaderamente aterrador. «Elvira, ya suelta ese lápiz y vete a descansar. Te vas a matar de tanto trabajar». La voz de doña Remedios, su casera, retumbó en la pequeña habitación alquilada de la joven. Elvira Paredes no contestó. Sus manos temblaban levemente mientras revisaba por última vez los papeles sobre la mesa. El reloj de la pared marcaba las 11:30 de la noche. La vela parpadeaba, proyectando sombras alargadas sobre las paredes descascaradas. Cada mes era lo mismo. Doble turno en la fábrica textil, trabajo extra transcribiendo documentos legales para un notario viejo y gruñón. Todo por un futuro mejor, un departamento propio, un negocio, un lugar donde nadie la mirara con lástima cada vez que su cuerpo la traicionaba. Nadie sabía lo que era vivir así. La humillación de perder el control frente a extraños. El miedo constante de no despertar después de un ataque, pero ella no se rendía. Nunca. Respiró hondo, sintiendo el ardor en los ojos por el cansancio. Se frotó las sienes y se puso de pie con torpeza. Apenas podía sostenerse. Su vestido de algodón, húmedo de sudor, se le pegaba a la piel. Ya, me voy a acostar», murmuró para sí misma. Se arrastró hasta la cama de madera, sin siquiera cambiarse de ropa. El colchón hundido crujió bajo su peso. La última imagen que cruzó su mente fue la de la receta del médico, doblada en su bolsillo. El frasco de pastillas estaba en la mesa de noche. Intacto. Si tan solo no lo hubiera olvidado. En algún punto de la madrugada, el temblor comenzó. Primero fueron las manos. Luego, un latigazo recorrió su columna, haciendo que sus músculos se contrajeran de golpe. La respiración se le atascó en la garganta, ahogada en un gemido mudo. Intentó moverse, buscar la campana de emergencia que doña Remedios le había dejado al lado de la cama, pero su cuerpo estaba atrapado en una prisión de espasmos violentos. Su cabeza golpeó contra el borde del mueble. Su visión se nubló. La última sensación que tuvo, antes de que todo se oscureciera, fue el sabor metálico de la sangre en su lengua. El amanecer trajo murmullos al otro lado de la puerta. «No salió a trabajar, ¿verdad?», preguntó alguien con voz preocupada. «No, y no se oyó ruido en toda la noche». Doña Remedios no dudó. Giró la manija con manos temblorosas y entró. La habitación estaba en penumbra. Elvira seguía en la cama, inmóvil. La mujer se acercó despacio, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La piel de la joven estaba fría, pálida. El aliento se le atoró en la garganta. «Virgen Santísima». Elvira no respondía. Los vecinos se arremolinaron en la entrada, cuchicheando con el miedo reflejado en los rostros. Un mensajero corrió a buscar al médico del barrio. El doctor llegó en menos de 20 minutos. Revisó su pulso. Observó sus pupilas inertes bajo los párpados entreabiertos. «No hay nada que hacer», declaró con voz grave. Doña Remedios se llevó las manos al pecho. «¿Está muerta?». El hombre suspiró, quitándose los lentes. «Parece que sufrió un ataque durante la noche. Es probable que su corazón no resistiera». En la puerta, algunos vecinos hicieron la señal de la cruz. En la calle, el sol seguía saliendo como cualquier otro día. Pero para Elvira Paredes el tiempo se había detenido. El rumor se extendió por Toluca como un viento frío de madrugada. Elvira Paredes había muerto. La noticia recorrió cada esquina de la ciudad, de las calles empedradas hasta los pasillos oscuros de la fábrica textil donde había trabajado. En las vecindades, las mujeres murmuraban con pesar:
algunas con lágrimas en los ojos, otras con gestos de resignación. En la iglesia, el sacerdote mencionó su nombre en la misa matutina, pidiendo por el descanso de su alma. Los hombres en la cantina apenas asintieron, murmurando que la pobre muchacha siempre había estado enferma y que tarde o temprano su mal la alcanzaría. Nadie dijo en voz alta lo que muchos pensaban. Quizá fue lo mejor. Elvira vivió con la sombra de su enfermedad, acechándola como un depredador. La ciudad la conocía, la veía trabajar, la veía esforzarse como cualquier otra mujer, pero en cada mirada había un rastro de lástima. Pocos entendían lo que significaba vivir con el miedo de que en cualquier momento su propio cuerpo la traicionara. Ahora, la tragedia había sucedido en la soledad de su cuarto alquilado. Doña Remedios, la casera que la había encontrado inmóvil en la madrugada, fue la primera en mover cielo y tierra para organizar el funeral. Reunió a los vecinos, habló con el sacerdote, consiguió un ataúd sencillo de madera oscura. Entre varias mujeres lavaron el cuerpo de Elvira y la vistieron con su mejor traje, un vestido azul que ella misma había guardado con la ilusión de usarlo algún día para una ocasión especial. Ninguna de ellas imaginó que la ocasión sería su propio velorio. Mientras tanto, un telegrama cruzaba las montañas y valles rumbo a la Ciudad de México. En él, solo unas pocas palabras marcaban el destino de una hermana que no pudo llegar a tiempo. Elvira falleció anoche. El funeral es mañana en Toluca. Ven lo antes posible. Sofía Paredes apretaba entre sus manos el arrugado telegrama mientras el tren avanzaba por los campos secos que separaban la capital de Toluca. Sentía que el mundo a su alrededor se volvía un murmullo lejano, un zumbido en sus oídos que no la dejaba pensar con claridad. Su corazón martillaba en su pecho, cada latido pesado con la culpa de los años en los que había pospuesto la visita, en los que había leído las cartas de su hermana, y siempre encontraba una excusa para no tomar el tren. Cuando tenga más tiempo, cuando consiga vacaciones, cuando las cosas estén más tranquilas. Pero ahora ya no había tiempo. Cada segundo que pasaba, el tren parecía avanzar más lento. Miró por la ventana sin realmente ver el paisaje. Afuera, la luz del sol pintaba las montañas con tonos dorados, pero para ella todo se sentía gris. Su hermana estaba muerta. Se lo repetía en la mente, una y otra vez. Pero las palabras seguían sonando ajenas, como si pertenecieran a otra historia, a otra persona, a otra tragedia, no a ella. Cuando el tren finalmente llegó a Toluca, su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera reaccionar. Bajó con prisa, el vestido se le enredó en los tobillos y casi tropezó. No importaba. Corrió entre la multitud, empujando a la gente sin disculparse, sin mirar atrás. El funeral ya había comenzado. El cementerio estaba lleno de rostros conocidos y desconocidos. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Todos de pie bajo el sol. Algunos con flores en las manos. Otros simplemente con el rostro serio y los ojos bajos. El sacerdote hablaba en voz solemne, su mirada perdida en la cruz de piedra detrás del ataúd. Sofía no veía a nadie. Sus pies se hundían en la tierra blanda mientras avanzaba entre la multitud, sintiendo cada latido como un eco en su pecho. Su respiración era rápida, sus manos temblaban. Cuando vio el ataúd, su cuerpo se paralizó. 2 hombres estaban sellándolo con clavos, preparándolo para descender a la tumba. ¡No! El grito salió de su garganta antes de que pudiera contenerlo. La gente se giró, sorprendida por la repentina interrupción. «Deténganse, por favor. Déjenme verla. Déjenme despedirme».
Doña Remedios, que estaba de pie junto al sacerdote, se acercó con cautela. «Hija, ya es tarde. Deja que tu hermana descanse». «No, no puedo. No así...». Sofía se aferró al borde del ataúd, sus dedos presionando la madera áspera. «Solo un momento, por favor. Solo quiero verla una vez más». Hubo un largo silencio. El sacerdote miró a los sepultureros y asintió con un leve movimiento de cabeza. Con dificultad, los hombres comenzaron a retirar los clavos. La tapa se deslizó lentamente, revelando el rostro inmóvil de Elvira. La piel de la difunta estaba pálida, más de lo que Sofía recordaba. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, sus manos cruzadas sobre el pecho. No parecía dormida, pero tampoco parecía haber encontrado la paz. Sofía sintió un nudo en la garganta mientras extendía la mano para tocar su mejilla fría. «Perdóname, hermanita». El viento sopló en el cementerio, levantando las hojas secas del suelo. Y entonces, Elvira abrió los ojos. Un jadeo ahogado se escapó de los labios de Sofía. Un sonido extraño, como el primer aliento de un recién nacido, surgió del pecho de la que había sido declarada muerta. Elvira inspiró profundamente. Sus labios temblaron antes de articular un susurro. «Sofía». Los gritos estallaron alrededor del cementerio. El sacerdote dejó caer su Biblia. Varias mujeres corrieron en dirección opuesta, algunas tropezando en el pánico. Los sepultureros dejaron caer la tapa del ataúd y huyeron sin mirar atrás. Elvira no comprendía el miedo reflejado en los ojos de los demás, el pánico en sus rostros, la manera en que sus cuerpos temblaban al verla incorporarse dentro del ataúd. Ella sentía el frío de la madera bajo sus dedos, el aire áspero quemándole la garganta al respirar, pero lo que más la perturbaba era la reacción de la multitud. Mujeres gritaban, algunos hombres retrocedían con torpeza y otros, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar, huían del cementerio sin mirar atrás. Elvira miró a su alrededor en busca de un rostro familiar, alguien que pudiera darle una explicación. Sus ojos recorrieron a los asistentes hasta que se detuvieron en Sofía, quien permanecía inmóvil junto al ataúd con la boca entreabierta, el rostro pálido y las manos temblorosas. No había corrido como los demás, no había apartado la vista, pero tampoco se movía. «Sofía», intentó hablar, pero su voz salió quebrada, extraña, como si no le perteneciera. Sofía parpadeó y su expresión cambió apenas un instante. Donde antes había desconcierto, ahora se asomaba una incredulidad temblorosa, una necesidad desesperada de encontrar algo en los ojos de Elvira que le confirmara que lo que veía no era una ilusión. Lentamente, con una cautela que antes nunca había tenido, se acercó y alzó una mano temblorosa hasta el rostro de su hermana. Sus dedos rozaron su mejilla y se quedaron ahí por unos segundos. Después los retiró de golpe, como si la hubiera tocado el fuego. «Estás fría». Elvira abrió la boca, pero no supo qué responder. Quería decirle que tenía frío porque había estado encerrada en la oscuridad, rodeada de silencio, pero cuando intentó recordar, lo único que halló en su mente fue un vacío abrumador. Sofía apretó los labios. «Vámonos». La tomó del brazo y, sin mirar atrás, la sacó del cementerio. El camino de regreso fue silencioso, pero no de una manera reconfortante. Sofía sostenía con fuerza la muñeca de Elvira, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Caminaban rápido, evitando las calles principales. Cada vez que un transeúnte pasaba demasiado cerca, Sofía desviaba la mirada, apretando el paso. Elvira no decía nada. Sus pensamientos estaban atrapados en un laberinto de dudas y preguntas sin respuesta. La gente la miraba con extrañeza.
Algunos se detenían a observarla con el ceño fruncido, otros susurraban algo a sus acompañantes y seguían caminando, pero nadie se acercaba. Cuando llegaron a casa, Sofía cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, exhalando un suspiro que parecía haber contenido durante todo el trayecto. «Tienes que decirme qué pasó». Elvira la miró con el ceño fruncido. «No lo sé». «Algo tienes que recordar». Elvira se llevó una mano a la cabeza, intentando hurgar en su memoria, encontrar un fragmento de lo ocurrido, pero lo único que halló fue una sensación angustiante de haber estado suspendida en un lugar sin tiempo, sin luz, sin sonido. «No hay nada, no recuerdo nada». Sofía se cruzó de brazos, inquieta. «Te enterraron, Elvira. Todos lo vieron. Te metieron en un ataúd, te rezaron, lloraron por ti». Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuánto tiempo?» «Un día entero». Elvira parpadeó sintiendo el peso de esa afirmación hundiéndose en su pecho. Un día en el que su cuerpo había estado inerte, en el que su hermana había llorado su muerte, en el que la ciudad había asumido que nunca la volvería a ver, pero allí estaba, de pie, respirando. Y nadie entendía cómo. Las noticias viajan rápido en lugares como Toluca. Para cuando el sol se ocultó, ya toda la ciudad sabía que la joven que había sido velada esa misma mañana estaba de vuelta en su casa. Nadie se atrevía a tocar la puerta. Nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Pero las miradas en la calle, los murmullos en las esquinas y el silencio cada vez que Sofía salía a comprar pan eran prueba suficiente de que la gente hablaba. Desde la ventana, Elvira observaba cómo los vecinos evitaban pasar frente a su casa. Algunos incluso cruzaban la calle antes de llegar a su puerta. Eran los mismos que, días antes, la saludaban con amabilidad. Ahora la veían como si fuera un espectro, como si ya no perteneciera a este mundo. La idea la revolvió el estómago, cerró las cortinas de golpe y se dejó caer en una silla. «No puedo quedarme aquí». Sofía se tensó. «¿A dónde piensas ir?» «A demostrar que sigo viva». Su hermana la miró como si acabara de escuchar la frase más absurda del mundo. «¿Cómo piensas hacerlo?» Elvira no tenía una respuesta clara, pero sabía que quedarse encerrada no haría más que alimentar los rumores. «No lo sé, pero no voy a esconderme». Los días pasaron con la lentitud de un invierno interminable. Elvira despertaba cada mañana con la intención de recuperar su vida, de volver a ser la mujer que había sido antes de aquella noche en la que todo se detuvo. Se vestía con la misma ropa de siempre, se peinaba con la misma dedicación, salía a la calle con el mismo andar de quien pertenece ahí. Pero la ciudad ya no la miraba de la misma manera. Cuando entraba a la panadería, las conversaciones se detenían. Los ojos de las mujeres la seguían en silencio, las miradas cargadas de temor y curiosidad. En la fábrica, donde había trabajado durante años, su silla seguía vacía. Nadie le preguntaba si iba a regresar. Nadie le daba la bienvenida. Se convirtió en una sombra. La gente hablaba, siempre en voz baja, siempre con la certeza de que ella no escuchaba. Algunos decían que había sido un error de los doctores, que quizás solo había estado en un sueño profundo. Otros, con los labios apretados y los rosarios entre los dedos, aseguraban que lo que había regresado no era realmente ella. Los niños la señalaban con el dedo cuando pasaba. Los ancianos hacían la señal de la cruz. Los compañeros de trabajo desviaban la mirada. Por primera vez en su vida, Elvira sintió que realmente había muerto. Sofía intentaba animarla, pero sus palabras sonaban huecas. «Dales tiempo, hermana. La gente es terca, pero se acostumbrará». Elvira fingía creerle,
pero cada vez que intentaba integrarse de nuevo a la vida cotidiana, encontraba más puertas cerradas. Cuando fue a la fábrica para preguntar si aún tenía trabajo, el supervisor evitó su mirada y le dijo, con voz incómoda, que ya habían contratado a otra persona en su puesto. Después de todo, creíamos que ya no volverías. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, implacables. Cuando intentó comprar tela en el mercado, la vendedora le entregó el paquete sin tocar su mano, sin decirle ni una sola palabra. Cuando pasó frente a la iglesia, el monaguillo la vio y dejó caer la canasta con velas que llevaba en las manos. Elvira solo quería seguir adelante, pero Toluca no estaba lista para dejarla hacerlo. Decidió que si la gente no la aceptaba en su mundo, entonces ella entraría en el suyo. Cruzó las puertas de la iglesia con el corazón latiendo con fuerza. El lugar estaba casi vacío, solo unas cuantas mujeres rezaban en las bancas delanteras. Caminó en silencio hasta el altar y se arrodilló, dejando que el olor a incienso y madera encerada la envolviera. No sabía si estaba buscando consuelo, respuestas o simplemente un lugar donde pudiera existir sin ser juzgada. Pero la paz duró poco. El susurro de las mujeres llegó hasta ella, ahogado pero claro. Dicen que su alma se quedó atrapada entre este mundo y el otro. Yo escuché que en las noches su sombra se mueve sola. Tal vez es un castigo. Dios no quería que regresara. Elvira cerró los ojos con fuerza. No quería escuchar más. Las lenguas de los hombres son más crueles que la misma muerte. La voz resonó detrás de ella, grave y pausada. Se giró y encontró al sacerdote observándola con un gesto de comprensión. Era un hombre de edad avanzada, con el cabello blanco, y una mirada que no mostraba ni miedo ni duda. No debe sorprenderte que te miren con recelo, hija. La fe y el miedo son vecinos cercanos. Elvira se puso de pie lentamente. Yo no pedí esto. El sacerdote asintió. Lo sé. Pero cuando los hombres no pueden explicar algo, prefieren temerlo antes que aceptarlo. Ella apretó los labios. ¿Y qué se supone que debo hacer? Seguir viviendo. Elvira soltó una risa amarga. Es justo lo que todos parecen querer evitar. El sacerdote sonrió con suavidad. Entonces dales una razón para verte con otros ojos. Los días siguientes, Elvira se aferró a esas palabras. Si la ciudad la rechazaba por miedo, entonces demostraría que no había nada que temer. Comenzó con lo que sabía hacer. Aquel barrio siempre había tenido gente necesitada. Viudas con hijos hambrientos, ancianos sin familia, niños que dormían en los callejones. Antes de su muerte, ella apenas había notado su presencia. Ahora los veía en cada esquina. Así que cada mañana, en lugar de esconderse, salía a ayudar. Caminaba por las calles con un cesto de pan recién horneado y lo repartía entre quienes más lo necesitaban. Remendaba ropa vieja para los huérfanos de la parroquia. Visitaba a los enfermos que nadie más atendía. Al principio, la gente la evitaba. Los días transcurrían con la monotonía de una vida reconstruida con paciencia. Elvira seguía saliendo cada mañana, con la cesta de pan caliente entre las manos y el mismo propósito en el corazón: demostrar que su existencia tenía un valor más allá del miedo que provocaba. Algunas personas aceptaban su ayuda con gratitud, otras con recelo, pero poco a poco el rechazo inicial había comenzado a menguar. Fue en una de esas mañanas, mientras repartía comida a los niños de la parroquia, que un hombre la observó desde la distancia. No vestía como la gente del barrio. Su abrigo era demasiado elegante, su sombrero demasiado nuevo. Parecía fuera de lugar entre los muros desgastados de la iglesia y las ropas humildes de los que ahí se reunían. Elvira lo notó, pero no le dio importancia hasta que él se acercó.
Señorita Paredes. Ella se giró con cautela. ¿Quién es usted? El hombre le extendió la mano con una sonrisa educada, aunque su mirada la examinaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Álvaro Samaniego, periodista del Diario de Toluca. Elvira no respondió de inmediato. Su instinto le decía que no era la primera persona en buscarla por interés en su historia. Desde aquel día en el cementerio había sentido los ojos de la gente sobre ella, escuchado susurros en cada esquina, visto cómo algunos se alejaban con temor, mientras otros la observaban con una fascinación inquietante. El periodista notó su desconfianza y continuó con voz tranquila. Sé que mucha gente habla de usted, y sé que no siempre de la mejor manera. Pero yo no estoy aquí para repetir rumores, sino para contar la verdad. Elvira cruzó los brazos. ¿Y qué verdad es esa? Que usted murió y regresó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que alguien lo decía en voz alta, pero escucharlo de labios de un extraño, con aquella certeza calculada, le causó una incomodidad diferente. No quiero hablar de eso. Álvaro no pareció sorprendido. Lo entiendo, pero quiero que sepa que, si alguna vez decide contar su versión, yo estaré dispuesto a escucharla. Hay muchas preguntas sin respuesta, y usted es la única que puede aclararlas. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la extendió. Elvira la tomó sin mirarlo a los ojos. El hombre se despidió con una leve inclinación de cabeza y se marchó con el mismo aire tranquilo con el que había llegado. Elvira observó la tarjeta por unos segundos antes de guardarla en el delantal. No pensaba llamarlo, pero algo en su interior le decía que aquella conversación no había terminado. La noticia de que un periodista estaba interesado en su historia no tardó en recorrer la ciudad. Algunos la vieron con aún más desconfianza, temiendo que su nombre apareciera impreso en un periódico y con él una historia que nadie quería aceptar. Otros, sin embargo, parecieron intrigados por la posibilidad de que su caso fuera investigado con seriedad. No pasaron muchos días antes de que los rumores llegaran a oídos de personas que jamás habrían mostrado interés en ella de otro modo. Elvira lo supo cuando un grupo de hombres llegó a la parroquia preguntando por ella. No eran vecinos, no eran periodistas, eran médicos. Uno de ellos se presentó como el doctor Montoya, especialista en enfermedades neurológicas. Le explicó, con un tono pausado y respetuoso, que habían escuchado sobre su caso y querían estudiarlo más a fondo. No como un espectáculo, no como una curiosidad, sino como un fenómeno médico. Queremos entender qué sucedió realmente. Queremos ayudarla. Elvira escuchó en silencio. No podía evitar preguntarse si en verdad querían ayudarla o si solo la veían como un experimento. Pero si existía la posibilidad de encontrar respuestas, de comprender lo que le había sucedido, tal vez valía la pena intentarlo. Elvira accedió a reunirse con ellos en la clínica de Montoya, un pequeño consultorio en el centro de la ciudad. No era un hospital, pero tenía suficientes instrumentos para hacerle preguntas que nunca antes le habían hecho. La interrogaron sobre sus recuerdos antes del incidente, sobre su estado de salud previo a aquel día. Revisaron sus reflejos, tomaron notas sobre su temperatura corporal, examinaron la manera en que reaccionaban sus pupilas a la luz. Pero lo más extraño fue lo que el doctor Montoya le preguntó al final de la consulta. ¿Ha sentido que algo en usted ha cambiado desde que despertó? Elvira se quedó en silencio. Pensó en las noches en las que se despertaba sintiendo que alguien la observaba, aunque su habitación estuviera vacía. En los momentos en los que su reflejo en el espejo
parecía tardar un segundo más en moverse. En la forma en que a veces su propia voz le sonaba diferente, como si perteneciera a otra persona. Pero no dijo nada de eso. No, todo sigue igual. Montoya la observó con atención antes de anotar algo en su libreta. Si alguna vez nota algo fuera de lo común, por favor, infórmeme. Elvira asintió sin comprometerse realmente. No estaba segura de querer saber qué haría el doctor con esa información. Elvira dejó la clínica de Montoya con una sensación que no lograba definir. Por un lado, el artículo de Álvaro Samaniego había cambiado la forma en que la gente la veía. Aunque aún había quienes la evitaban, otros empezaban a mirarla con menos miedo y más curiosidad. Los murmullos ya no eran solo de superstición, sino de asombro y, en algunos casos, de admiración. Pero por otro lado, la pregunta del doctor seguía resonando en su cabeza. ¿Ha sentido que algo en usted ha cambiado desde que despertó? No quiso darle una respuesta en ese momento, pero en el fondo sabía que sí. Había noches en las que se despertaba sin aliento, con la sensación de que su cuerpo aún no terminaba de acostumbrarse a estar vivo. A veces, cuando pasaba por un espejo, su reflejo tardaba una fracción de segundo en moverse, o al menos así le parecía. Quizá eran solo paranoias. Quizá el problema no era su cuerpo, sino su mente. Y sin embargo, lo que la inquietaba más no era su propia incertidumbre, sino la certeza con la que la gente seguía mirándola como si fuera algo más que una simple sobreviviente. Pero si había algo que podía hacer con todo lo que le había pasado, era asegurarse de que su historia sirviera para algo. Así que decidió seguir adelante. Su primer encuentro con los enfermos del hospital fue incómodo. Elvira había aceptado la invitación del doctor Montoya para visitar a algunos pacientes en la unidad de neurología. Quería hablar con ellos, darles ánimo, compartir su historia. Pero cuando entró a la primera sala, las miradas se clavaron en ella con una mezcla de asombro y desconfianza. No era la primera vez que la observaban así, pero esta vez era diferente. Entre aquellos pacientes había personas que conocían el peso de una enfermedad que amenazaba con robarles la vida. Hombres y mujeres que llevaban años atrapados en cuerpos frágiles, esperando una mejoría que nunca llegaba. Esa es la mujer que volvió. El susurro recorrió la habitación como un eco. Elvira no supo si debía hablar o si su presencia bastaba por sí sola. Pero entonces un anciano sentado en una de las camas le hizo una seña con la mano. Su piel era delgada como el papel y su mirada, aunque cansada, aún tenía un brillo de esperanza. Si tú pudiste volver, ¿eso significa que todavía tengo oportunidad? Elvira tragó saliva. No sabía qué responder. No era médica. No tenía explicaciones científicas para lo que le había pasado, pero sí sabía lo que era estar al borde de perderlo todo. Así que se acercó, se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas. Mientras sigas respirando, hay oportunidad. Fue lo único que dijo. Pero el anciano sonrió. Y por primera vez, Elvira entendió que su historia no solo le pertenecía a ella. Los días siguientes, su visita al hospital se volvió rutina. No podía curar a los enfermos, pero podía escucharlos. Podía sostener sus manos cuando el dolor los hacía temblar. Podía recordarles que aún había vida en sus cuerpos. Con el tiempo, la gente comenzó a hablar de ella de otra manera. Ya no solo era la mujer que volvió de la muerte, ahora era la que da esperanza. Y cuando los médicos de la clínica de Montoya le preguntaron si quería formar parte de un programa de investigación para mejorar los tratamientos contra la epilepsia, no dudó en aceptar. Si lo que me pasó puede servir para que otros no sufran lo mismo, entonces quiero ayudar.
Montoya la miró con aprobación. Tu caso puede cambiar muchas cosas. Tal vez no entendía por qué había regresado, pero al menos ahora sabía para qué. Con el tiempo, el miedo en los ojos de la gente se fue desvaneciendo. Los vecinos ya no cruzaban la calle cuando la veían venir. Algunos incluso la saludaban con timidez. Los niños dejaron de señalarla con el dedo y comenzaron a acercarse cuando repartía pan en la plaza. Y una tarde, cuando regresaba de la parroquia, doña Remedios la esperó en la puerta con un cuenco de atole caliente. «Es para ti, hija. Hace frío». Elvira parpadeó, sorprendida. No dijo nada mientras tomaba el cuenco entre sus manos, pero la calidez del líquido en su garganta le hizo entender que, poco a poco, la ciudad la estaba aceptando de vuelta. «Gracias, doña Remedios». La anciana sonrió. «Yo no sé qué pasó contigo, pero lo único que importa es que sigues aquí». Elvira asintió. Por primera vez, sintió que esas palabras eran ciertas. Los años pasaron con la suavidad de una brisa constante. Elvira continuó su labor en el pequeño centro de apoyo que fundó para quienes, como ella, vivían con enfermedades neurológicas y eran rechazados por la sociedad. No importaba si se trataba de niños, ancianos o adultos que sentían que el mundo los miraba con recelo. En aquel lugar, todos eran bienvenidos. Para ellos, no era simplemente un refugio, sino un espacio donde podían sentirse comprendidos y donde nadie los juzgaba por sus padecimientos. Los médicos que alguna vez la estudiaron volvieron a visitarla con regularidad. La seguían considerando un caso extraordinario, no solo por su recuperación inesperada, sino por la manera en que su historia había cambiado la forma en que la medicina abordaba ciertos diagnósticos. Gracias a ella, se implementaron nuevos protocolos en los hospitales para evitar que otras personas fueran declaradas muertas erróneamente. Y, cada vez, eran menos los casos de pacientes enterrados vivos por negligencia médica. A pesar de los años, Montoya, aquel médico que la había examinado con cautela y escepticismo en el pasado, seguía escribiéndole cartas en las que le compartía avances científicos que jamás habrían sido posibles sin su caso. En una de esas misivas, le aseguró que su historia había salvado vidas. Si alguna vez dudaste del motivo por el que volviste, quiero que sepas que hay personas que hoy siguen respirando gracias a lo que aprendimos contigo. Elvira leyó la carta con una sonrisa tranquila. No necesitaba más explicaciones. No había mayor satisfacción que saber que su existencia había dejado una huella en el mundo. Los años continuaron su marcha implacable y Elvira envejeció con dignidad. Su cuerpo se fue debilitando poco a poco. Y aunque su espíritu seguía siendo el mismo, su piel reflejaba el peso del tiempo. Sus manos temblaban más que antes, su andar era más pausado y su aliento más corto, pero no le temía a la fragilidad de la vejez. Ya no temía nada, ni a la muerte, ni a la incertidumbre, ni a los recuerdos de aquella noche en la que todo pareció terminar y al mismo tiempo comenzar de nuevo. Cuando cumplió 70 años, supo que su cuerpo ya no aguantaría mucho más. Lo aceptó con la serenidad de quien ha hecho las paces con la vida. El día en que Elvira cerró los ojos por última vez, su partida fue distinta a la anterior. No hubo pánico ni terror en los rostros de los demás. No hubo murmullos de superstición ni miradas de desconfianza. Solo hubo respeto. Solo hubo gratitud. La noticia de su muerte se extendió por la ciudad con la solemnidad que solo se le da a quienes han dejado una huella imborrable. No pasó mucho tiempo antes de que su hogar se llenara de personas que llegaban a despedirse. Médicos, jóvenes, ancianos, vecinos que alguna vez la temieron y que ahora comprendían el verdadero valor de su historia.
El día de su funeral, la iglesia estuvo llena. No había espacio para todos los que querían estar ahí. Elvira, la mujer que alguna vez fue rechazada, ahora era despedida con respeto y admiración. Las mismas calles que la vieron caminar sola en el pasado ahora estaban repletas de personas que la acompañaban en su último viaje. No como un espectro, no como una leyenda oscura, sino como una mujer cuya historia trascendió más allá del miedo y la incertidumbre. La historia de Elvira Paredes es una poderosa reflexión sobre la vida, la muerte y la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad. Su viaje no solo representa la lucha contra la enfermedad y el rechazo social, sino también la fortaleza necesaria para reconstruirse cuando todo parece perdido. Desde el momento en que fue declarada muerta hasta el día en que encontró un propósito en ayudar a los demás, su historia es un testimonio de resistencia y transformación. Lo más impactante de su travesía no es el misterio de su resurrección, sino su determinación para seguir adelante en un mundo que al principio la rechazó. Enfrentó el miedo, el estigma y la soledad, pero nunca permitió que esas sombras definieran su existencia. En lugar de rendirse, convirtió su historia en un símbolo de esperanza para aquellos que, como ella, alguna vez fueron juzgados por ser diferentes. La gran lección que deja Elvira es que nadie debería ser condenado por el temor de los demás. Todos merecen una segunda oportunidad y el derecho de demostrar que su vida tiene valor. Su legado nos recuerda que la verdadera humanidad se encuentra en la compasión y en la capacidad de ver más allá de los prejuicios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.